Hola a todos, buen día. Mi nombre es Cristina Barajas Campos y en este video te voy a explicar un poco sobre las actividades que vienen en la materia elección de vida y carrera. Te voy a explicar algunos criterios importantes para que tú puedas obtener el puntaje completo en cada una de estas actividades. La primera de las actividades es la evidencia de aprendizaje número 1 llamada Mi proyecto de vida. Los aspectos que se evalúan en esta actividad es el análisis FODA, realizar un avatar, el mapa estratégico, responder 3 preguntas de reflexión, citas y referencias, redacción y puntualidad. Y es este formato prácticamente el que se entrega. La primera de las actividades es el análisis FODA. Este análisis te va a ayudar a tener una visión clara sobre ti y sobre las oportunidades que tú tienes o debilidades que se necesitan fortalecer. Primero tenemos aquí lo que son fortalezas y debilidades en la parte de arriba y estos se van a referir a factores internos. Internos se refiere a tus cualidades. ¿Cómo soy yo que me beneficia o me obstruye o llegar a un objetivo? Por ejemplo, aquí fortalezas. Una de mis fortalezas es que soy una persona responsable y una de mis debilidades es que suelo ser a veces muy desorganizada. Entonces, estos son elementos míos, factores míos. En la parte de abajo tenemos lo que son oportunidades y amenazas, y estos se refieren a factores externos, o sea, fuera de mí. Fuera de mí yo tengo también oportunidades y tengo amenazas. Por ejemplo, en oportunidades puede ser que tenga acceso a cursos en línea que me ayuden a engrandecer mi conocimiento y como amenazas puedo tener a lo mejor falta de recursos económicos. Si tú te fijas, los de arriba son meramente míos y los de abajo ya no dependen tanto de mí, sino más bien del contexto y de las experiencias. En las lecciones de tu materia vas a tener esta explicación sobre los factores internos y los factores externos. Entonces, al realizar tu FODA, considerar cuáles son internos y cuáles son factores externos. Después viene la actividad del avatar y aquí lo que tú debes de cuidar es que tu avatar te represente. Yo te recomiendo que sea de cuerpo completo y que añadas algunos detalles para que cuando tú veas ese avatar digas, soy yo. Y algo aquí importante también es que debes utilizar alguna aplicación digital. Hay varias que se te recomiendan allí en el formato de la actividad. Puedes usar esas o si conoces otras. Incluso hay una en Facebook, tiene también una parte para que tú hagas un avatar y tú puedes crearlo también allí si deseas. O sea, no importa cuál aplicación utilices, pero que sea una aplicación. Si tú decides hacerlo a mano, también se te va a calificar, pero ya no te vale los puntos completos del avatar, ya te baja un poquito. Entonces, en el momento que tú digas, ese avatar se parece a mí, me representa, ya está listo tu avatar. Después viene la actividad del mapa estratégico. Este mapa te debe dar una visión clara de tus metas y cómo las quieres lograr, qué necesitas hacer para lograrlas. Algo aquí importante, que las metas se deben establecer en 3 tiempos, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Qué quiero lograr yo ahorita, en el tiempo más cercano, de aquí a una semana, de aquí a un mes, de aquí a 6 meses? En el mediano plazo, pues más tardadito, ¿qué quiero lograr? Y en el largo plazo, a lo mejor en 5 años, ¿qué quiero yo lograr? Y debes tomar aquí en cuenta que el mapa estratégico debes realizarlo en un organizador gráfico, ya sea que sean los organizadores gráficos que vienen allí en Word o si tú quieres hacerlo en alguna aplicación externa, también puedes hacerlo. Nada más toma en cuenta que los organizadores gráficos también siguen las reglas de etiqueta, entonces no es correcto escribir con mayúscula sostenida. La mayúscula sostenida es así como tengo yo aquí el título de mapa estratégico. Escribir todo con mayúscula no es correcto en un organizador. Entonces, para que no pierdas esos puntos por ortografía y redacción o por cumplir con las reglas de etiqueta, cada cosa como va. El título a lo mejor sí con mayúscula, pero los demás elementos inician con mayúscula y continúas con minúscula.
Y esto aplica para todos los organizadores gráficos que realices en la materia. Luego vienen las preguntas de reflexión. En las preguntas de reflexión, la respuesta debe ser de mínimo 5 renglones para que puedas tener el puntaje completo. Y también verificar que la respuesta realmente responda a lo que se te está preguntando y sea acorde a lo que estamos viendo en la asignatura. Y esto también aquí te lo pongo, asterisco verde, que aplica para todas las preguntas de esta asignatura. Por ejemplo, viene una pregunta que te dice que ¿qué es una capacidad? Ese viene en la evidencia de aprendizaje 2 o 3, más adelantito. Pero si tú respondes esa pregunta con 2 renglones, pues no vas a tener el puntaje completo, necesitan ser mínimo 5. Y también, esa de qué es una capacidad, tú me pudieras responder que una capacidad es la cantidad de agua que le cabe a un tinaco. Y estás en lo correcto, eso se refiere a la capacidad, pero allí estamos hablando de volumen, de una unidad de medida. Y en la materia realmente vemos capacidad, pero de lo que se refiere a las habilidades de una persona. Entonces, sí estás respondiendo, pero realmente respondiste a lo que se te preguntó, a lo que se te preguntó, y fue acorde a lo que estamos viendo en las lecciones del módulo o no. En las preguntas tienes que verificar todo esto. Luego, una parte importantísima son las citas y referencias. Hay que considerar que no es lo mismo una cita y una referencia. ¿Por qué siempre se te piden citas y referencias? Porque digamos que van de la mano. Yo coloco una referencia porque hablé de una persona y prácticamente lo que yo hablé de esa persona es una cita. Haz de cuenta aquí, las citas van dentro del contenido de tu trabajo y es como tal la información que consultaste. Vamos a imaginar que yo entré a un sitio en internet y quise investigar qué era un mapa estratégico o para qué me funcionaba. Y yo en mi trabajo copio esa información. Aquí dice, asimismo, otra herramienta de gran utilidad son los mapas estratégicos, los cuales, según Cruz y Román, 2018, son representaciones visuales que describen, y aquí empiezo a redactar lo que yo vi o lo que yo estoy copiando de internet. Si yo no pongo esta partecita que me dice quién realmente escribió eso, estoy cometiendo plagio. Entonces, sí es importante que tú, cuando hagas una copia de internet, menciones quién fue realmente quien escribió esa información. Eso es una cita, darle crédito a la persona que realmente hizo el trabajo. Y pues esto va dentro del trabajo. Digamos que esto va dentro de las preguntas de reflexión. Y la referencia, ¿qué es una referencia? La referencia me va a decir dónde está esa información que yo copié en mi trabajo. Aquí dice, van al final del trabajo y muestran los datos donde se puede encontrar la información que consultaste. En este caso aquí tengo bien estructurado de dónde saqué la información. Dice que la escribió Cruz, la escribió Román en el año 2018, que el título de esa información se llama Estrategia Empresarial, y te agrego aquí el link de donde yo puedo verificar dónde está esa información completa. Ahora, en la sección de avisos, yo te comparto este enlace, y en este enlace te lleva a un PDF en el que te coloco ejemplos de citas y ejemplos de referencias. Ahí viene bien estructurado qué parte va con mayúscula, dónde va el punto, dónde va la coma, qué parte tengo que poner con letra cursiva. Entonces, te digo prácticamente, si tú consultas una página web, ahí te dice, en una página web, si tú copias información de una página web, tienes que hacer tu referencia de esta manera, que primero pongas el autor, luego pongas el año encerrado en sus paréntesis y dónde va cada punto y cada coma. Vamos a recordar que el formato APA es muy específico en dónde va cada uno de estos elementos. Si tú revisas esta información, ahí también te vas a dar cuenta de que hay otras formas de agregar las citas, no decir simplemente que Cruz y Román en este año le escriben esto, porque también pudiera decir,
Según el documento Estrategia Empresarial, los mapas estratégicos son representaciones visuales. Entonces, revisa esa información para que tú te puedas percatar de realmente cómo se hace una cita y cómo se hace una referencia. Te va a ser de mucha ayuda ese PDF. Ahora continuamos con la parte de la puntualidad. En cada trabajo tiene una fecha de entrega y tú lo puedes verificar en el cronograma que yo te agrego en la sección de avisos también. Al inicio del módulo, tú ya vas a tener ese cronograma y tú allí puedes revisar que, por ejemplo, las actividades del bloque 1 se deben entregar a más tardar el domingo del término de la primera semana y tienes que entregar estas 2 actividades. Aquí te dice qué día vamos a tener nuestra sesión síncrona, te dice la actividad del bloque 2, las 3 actividades que tienes hasta el miércoles de la siguiente semana, el bloque 3 hasta el miércoles último, del último día del módulo. Entonces, esto aplica para todas las actividades de la asignatura y tú debes de considerar qué día vas a entregar tu trabajo, porque también esto te da puntos. Entonces, puede que tú pierdas 10 puntos si entregas la tarea un día tarde, 2 días tarde. Toma esto en cuenta para que tú puedas tener siempre el puntaje completo. Ahora pasamos a la evidencia de aprendizaje número 2, que se llama Mis intereses. Se compone de una historieta. Allí se te evalúa que tengas los datos completos. Esos datos van en absolutamente todas tus entregas. Vienen 3 preguntas de reflexión y aplica lo que ya te había dicho, mínimo 5 renglones. Viene que hagas una historieta, viene una participación en el foro, viene que revises la redacción y viene también lo que te comento de la puntualidad. Vamos a ver entonces la historieta y el foro. En cuanto a la historieta, puedes utilizar el mismo avatar que ya habías hecho en tu aplicación digital. Esta historieta debes de considerar que debe reflejar tu futuro a 10 años. O sea, en esas preguntas tú me dices que en 10 años te ves como médico, te ves como un arquitecto, te ves como maestro, te ves como un chef. Entonces, en tu historieta debes de reflejarte así, ya realizando esa profesión o eso que tú me dijiste que querías lograr en tu meta dentro de 10 años. Y los escenarios también deben de coincidir. No se vale, por ejemplo, que me digas que quieres ser psicólogo y me pongas un escenario de un parque. O sea, no tiene una cosa que ver con la otra. Pero si pudieras tú ver de qué manera le incluyes un consultorio o una charla entre 2 personas que se esté dando, digamos, una consulta psicológica. La finalidad de esto es que tú te veas visualmente reflejado en 10 años, que veas si ese futuro realmente te llama la atención. Y algo aquí te da la indicación de que me puedes colocar el link o me puedes colocar imágenes, capturas de pantalla. Toma en cuenta que si me colocas el enlace, el link, cuida que sí sea público, porque si lo tienes configurado como privado, solamente tú lo puedes ver. Entonces, yo al momento que lo quiero evaluar, no puedo entrar a revisarlo. Yo te recomiendo que me coloques tanto el enlace como capturas de pantalla. A lo mejor me dices, ay, es que la captura no se alcanza a ver tanto. Yo le doy zoom y ya de alguna manera ya puedo leer la información. Entonces, considera eso en tu historieta. En el foro, aquí otra parte importante. Para entregar la actividad 2, debes de primero participar en el foro y este foro se compone de 4 participaciones. Una en la que me hablas sobre ti y cuáles son tus metas y otra en la que vas a comentar a 3 compañeros. Por eso son 4 participaciones, para que tengas completa esta parte del foro. ¿Qué pasa si tú no participas en el foro y me mandas el trabajo sin haber participado? La máxima calificación que tú vas a poder tener es de 60, porque si revisas la rúbrica,
aquí, participa en el foro y comenta a 3 de sus compañeros, te da 30 puntos, pero si no haces lo del foro, se va directamente a 0 puntos. Y también en la parte de la puntualidad se toma en cuenta que entregues tu trabajo y que también participes en el foro. Si no lo haces, pierdes esos 10 puntos y se va a 0 puntos. Entonces, primero participa en el foro y luego súbeme tu trabajo para que puedas tener todo el puntaje completo. Y eso es la actividad 2. Nos pasamos a la evidencia de aprendizaje número 3, que se llama Mis capacidades. Aquí se te evalúa que utilices la nomenclatura solicitada, el formato, que lo uses, las paginitas que tú descargas allí de la plataforma, que coloques los datos, 2 preguntas de reflexión, que también se responden con un mínimo de 5 renglones, un mapa conceptual, la redacción y la puntualidad nuevamente. Vamos a ver aquí el mapa conceptual, qué es lo que me están pidiendo. Mapa conceptual, revisa muy bien lo que es un mapa conceptual. Un mapa conceptual no es cualquier organizador gráfico, ¿sí? Estos que tú ves aquí, si tú te fijas, llevan una jerarquía, inician con el título y se van desglosando hacia abajo. Estos que tú ves aquí son diferentes modelos, pero son mapas conceptuales, están bien. Contrario acá, que tenemos organizadores de diferentes maneras que no son mapas conceptuales. Si no elaboras un mapa conceptual, solo podrás sacar 60 de 100 puntos, ya que el mapa vale 40 puntos. Te comparto también en la sección de avisos un enlace que te dice, te lleva a esta infografía. Y en esta infografía yo te indico todo lo que debe de llevar un mapa conceptual, que inicia con su título, que lleva palabras de enlace, que se unen mediante líneas o flechas, que llevan una jerarquía desde lo más importante hacia abajo. Puedes revisarlo en el enlace. Y otra indicación, en este mapa colocas tus capacidades y tus intereses. Los intereses vienen en la lección del bloque 2. Revisa esos 13 intereses y si tú me dices que, por ejemplo, a ti te gusta viajar, eso es lo que a ti te interesa, viajar, ¿en cuál de estos 13 intereses se integra para que tú puedas utilizar estos que vienen aquí? Con eso ya tendrías tu puntaje completo del mapa conceptual. Y pasamos a la evidencia de aprendizaje 4, que sería la última del módulo. Se llama ¿Cómo me presento? Aquí se te evalúan nuevamente datos, descripción de una vacante, un currículum vitae, la carta de presentación, una conclusión, que son 5 preguntas de reflexión, citas y referencias nuevamente, redacción y puntualidad. Aquí en citas y referencias es lo que ya te había explicado. No, si tú quieres el puntaje completo, tienes que agregar tanto las citas como las referencias. Si solamente me agregas referencias, nada más vas a tener un punto y no los 5 que te da agregar esta parte completa, ¿sí? Vamos a ver aquí. Lo primero que se te va a pedir es la descripción de la actividad laboral. Aquí toma en cuenta esto, no es que tú te describas, tú te vas a describir más abajito en el currículum o en la carta de presentación. Aquí dice descripción de la actividad laboral. Puedes guiarte en estas preguntas. ¿Qué puesto es? ¿Qué actividad se realizan en ese puesto? ¿Y qué es necesario para que puedas trabajar en ese puesto? Si tú me dices que quieres integrarte al puesto de gerente en una empresa, ¿qué actividades realiza el gerente de una empresa y qué necesita? ¿Necesita tener una licenciatura? ¿Necesita tener solamente el bachillerato? ¿Qué necesita? ¿Sí? Entonces, aquí no es describirte a ti, sino la actividad. Luego, la parte del currículum. Esta parte toma en cuenta que un currículum son datos reales y datos actuales. Entonces, no es necesario que tú te imagines de aquí a 10 años queriendo solicitar esa vacante. Puedes hacerlo desde ahorita. Y
toma en cuenta también que debes completar lo que se te pide en las instrucciones de la actividad, no solamente rellenar un formato. Tú puedes descargar de Word o de Canva o algunas otras aplicaciones un currículum para rellenar, pero allí te va a dar muchos elementos que rellenes. Toma en cuenta que aquí la actividad te pide información personal. ¿Y qué es la información personal? Datos que me ayuden a saber sobre ti, sobre quién eres. Una foto tuya, tu nombre completo, de dónde eres, datos para contactarte, tu email, tu correo, tu Facebook, tu WhatsApp, lo que quieras dar de datos para contactarte. Tu estado civil puede ser opcional. Luego, información académica, son todos tus estudios. Si tú me dices, yo nada más tengo la prepa, estoy cursando la prepa y tengo la secundaria, no he hecho ningún curso, eso solamente esa información académica comparte. Entonces aquí es toda la escolaridad. Información laboral son todos los trabajos que tú has tenido o al menos los últimos 3 trabajos que hayas tenido. Si tú dices, yo nunca he trabajado, entonces ahí puedes colocar esa parte, sin experiencia laboral. En cuanto a la información laboral, es importante que especifiques qué puesto tenías, qué actividades realizabas en ese puesto, en qué fecha ingresaste y en qué fecha terminaste de trabajar, o si sigues trabajando actualmente. Y aparte, otras competencias. Esta parte es muy buena que la coloques. ¿Hablas otro idioma o dominas otro idioma a medias? ¿Tienes habilidades digitales? ¿Sabes trabajar en equipo, trabajar bajo presión? ¿Tienes habilidades comunicativas? ¿O qué competencias tienes tú? Si tú completas todo esto, a la persona que tú le lleves tu currículum va a tener un panorama general sobre ti. Entonces, ya se va a dar una idea de la persona que eres y esto le va a ayudar a saber si te contratan o si no te contratan. Entonces, a elaborar ese currículum con datos reales, datos actuales y lo más formalmente posible. De aquí nos pasamos a la carta de presentación. Esta es como tal una carta y debe llevar los elementos y el formato de una carta. Aquí puedes ver este formato en el que empieza como tal de que apreciable supervisor de la zona escolar, mi nombre es Cristina y quisiera laborar con ustedes porque me interesa el puesto, yo creo que les pudiera aportar bastante o tengo habilidades que ayudarían en el puesto. Es como tal una carta. Entonces, que no se te olvide la presentación, el saludo, la despedida. Y también puedes hacer esta carta de presentación a manera de pregunta y respuesta, como aparece aquí. Solicitud del puesto, medio por el que me enteré de la vacante, referencias o recomendaciones, por qué me interesa el puesto, pero si te fijas, no parece un cuestionario, sino que tiene un formato llamativo, formal, ¿sale? Vamos a tomar en cuenta que a fin de cuentas es para ir a pedir empleo y todo esto me va a hablar de ti. Este de preguntas y respuestas es un poquito menos formal, por lo que yo te recomiendo que elabores el que como tal es una carta y toma en cuenta lo que se te solicita. Puesto, puesto al que aplicas, medio por el que te enteras de la vacante, si tienes referencias o no. Puedes ahí decirme quiénes son tus referencias, si es un amigo, si es una persona con la que trabajaste, por qué te interesa ese puesto, cuáles son tus cualidades, habilidades, tu experiencia. Aquí digamos que es decirle al que te va a contratar todo lo bueno sobre ti para yo saber si eres una buena candidata, un buen candidato para contratarte. Y por último, los agradecimientos por haber leído la carta. Esas serían todas las indicaciones sobre las actividades que vienen en el módulo. Tómalas en cuenta para que puedas realizar actividades, que realices tus tareas lo mejor posible. De igual manera, ya sabes que cualquier duda que tengas, no dudes en mandarme un mensajito y con mucho gusto te atenderé. Gracias por ver este video.